Oh, 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 oh. Está bien, se escucha, listo. Por más que acá no me diga, se escucha. Está bien, se escucha, se escucha. Bueno, entonces, buenas noches. Pasa lo mismo que les digo que puede pasar siempre, de que haya problemas de conectividad, de conexión, que se trabe, que no se escuche, cosas que pueden pasar y que no están a nuestro alcance. El partido ya va a comenzar en Asturiano. Santi Suárez, una vez más en el arco. Hanashiro, Benvenuto, Soiza, que hoy Asturiano, no recuerdo después de cuántos partidos, pero vuelve a el que ha sido su primer cuarteto en la rotación a lo largo de una gran cantidad de partidos en el inicio del campeonato. En Nueva Estrella tenemos a Botinelli en el arco, al 5 Portela, al 10 Filippi, a Iñeri y me falta el número 9, perdón, uy, chao, acá se me complicó. Migliorisi, ahí está, Migliorisi, me va a costar. Pero nada, ya estamos entonces. Nueva Estrella, digo, perdón, Jorge Newbery, yo me quedé. Pero estamos, si todo se ve bien, si todo se escucha bien, estamos impecables. Entonces los jueces dando los últimos detalles, preguntando por los arqueros, mirando el cronómetro. Y un duelo más que importante para Asturiano. Esa zona de la tabla roja más oscura, como me gusta decirle, nos tiene hoy circunstancialmente de. Todavía queda mucho tiempo, acá lo buscan directo a Lavaqué en la jugada del saque del medio de Asturiano. Lavaqué que juega con Benvenuto, Benvenuto con Hanashiro, Hanashiro para Soiza que intenta de zurda. Pero bien, bien. Esto es lo que necesita Asturiano. Como les digo, un duelo importante porque ayer perdió Espeleta, otro de los equipos que está luchando en esta zona de abajo de la tabla de posiciones, por lo que hoy Asturiano vuelve a depender de sí mismo para salir de esa zona rojita más oscura de la tabla. En este mismo momento también está jugando Platense, enfrentando a Boedo, si no me equivoco. Así que en la medida en que podamos también les iremos dando información sobre el encuentro del Calamar, el otro que está, como les decía, de los de abajo. Acá deshabilitaban, no, desacomodaban a Hanashiro de abajo, eso le dice al juez. Hanashiro por no dejarse caer, intentar seguir, se pierde la oportunidad de que Newbery sume esta primer falta. Y Soiza, entonces ahora el encargado de este lateral, zona 3/4, jugando para Benvenuto. Soiza jugando el lateral, ya encontrando salteo con Hanashiro que comienza a caminar la cancha, identifica su marca, el número 5 Portela, ya juega con Benvenuto.
Estamos. Ahora sí. Esto se supone que ahora tiene que volver. ¿Se escucha? Volvió. Perfecto. Entonces estamos, listo. Pudimos solucionar el inconveniente. Nada, como siempre les digo, puede pasar esas cosas de que la tecnología nos falle y nos pasa seguido, pero bueno, nada, ya está. Estamos acá. Restan 12 minutos. Acá le suman otra falta a Asturiano, llega a su tercera. Hubo otras antes que yo no fui sumando. Filippi y la pelota, intentaba el disparo, se perdía lejos, pero nada, listo, ya está, ya estamos, ya no se va a trabar, ya se va a escuchar bien. Era cuestión de reiniciar el sistema de transmisión. Acá Santi Suárez buscándolo directo a Lavaque. En este cuarteto, los que salieron fueron Verdún, Galdelli, Lencinas y Vega. Vuelven a ingresar Benvenuto, Soiza, Lavaque y Fimara, siempre Fimara, que busca directo a Lavaque que la baja de cabeza. Piden mano de Portela, los jueces no lo ven. Acá Filippi ya con la pelota intentando conectar con Migliorisi. De atrás le saca bien Benvenuto, la pelota le queda a Portela, recupera Benvenuto, saca la contra para Asturiano. Benvenuto que se la da a Lavaque que se le va largo el control, una lástima esta porque era clara la contra para Asturiano. Botinelli rápidamente reinicia con Portela y Portela para Nieri, de Nieri para Migliorisi, la mueve Jorge Newbery y Asturiano que espera, ya está, ya cambiamos el chip, ya estamos metidos en el partido de nuevo. Filippi ingresa, Asturiano en mitad de cancha, esperando para hacerse fuerte en su propio campo. Portela, Migliorisi, Portela, Filippi. Ahí le hacían la cortina, Soiza lo acompaña hasta línea al fondo, se tira al piso, hace que toque en Filippi. El duelo de 10 era para el de Asturiano. Va a ser salida del arco para Santi Suárez, el árbitro que va a hablar ahí con Lavaque y con su marca. Ahora, cambio de cuarteto, Newbery, ingresaron Álvarez, Páez, Goitea y el número 12, Gutiérrez, que está defendiendo ahí la marca personal, pivot, último hombre a Lavaque. Benvenuto y la pelota, jugando para el sureño que abandona su posición de pivot e ingresa hacia la banda para reestructurar. Benvenuto que lo buscaba en la banda, no iba a llegar porque atento estaba Botinelli. Y ahora para el de Newbery, la pelota ya jugando con Álvarez. Y Álvarez para Gutiérrez. Gutiérrez conectando directo con Goitea. Goitea que ingresa y va a encontrar a su compañero Páez. La mueve Newbery, ahora iba al piso Benvenuto, no lo tocaba a Goitea, ahora saca la contra para Asturiano. Benvenuto que gira, pone tranquilidad, paciencia y Newbery también espera a Asturiano en la mitad de cancha. Han pasado 10 minutos por ahora bastante parejos, tanto en la posición como en las ocasiones de gol. Acá Soiza buscándolo directo a Lavaque, Botinelli estaba atento, encuentra la pelota y saca directamente de la contra. Páez que la recibe solo, ahora está bien parado Asturiano, buscaba el disparo ahí Goitea. Se perdía sin peligro para el arco defendido por Suárez. Y me voy tratando de meter de nuevo de a poquito en el clima de partido. Estos 10 minutos me tuvieron tratando de encontrar la solución al problema del sonido, de la calidad que se trababa. Acá Soiza buscaba directo a las espaldas de Páez a Fimara. La pelota se... El encargado de bajar esa pelota ya juega con Páez. Páez directo para Goitea, si no me equivoco, que reinicia con Gutiérrez. Y de Gutiérrez para Páez. La mueve Newbery y Asturiano espera. Acá Páez no podía conectar con Álvarez. Y un Newbery que ha presentado en estos primeros 10 minutos del partido, a pesar de tener los pasajes más cómodos en cuanto a la posición, también sí varias desatenciones en cuanto a la conexión de los pases en segundo, tercer, cuarto viaje. Acá lo veíamos, Páez no lograba conectar con Álvarez. Y ahora Asturiano en la posición. Fimara tratando de sacarse de encima a quien mencionaba, el número 15 Álvarez. No tenemos noticias todavía de Platense Estrella de Boedo. En cuanto tengamos, les iremos diciendo, pero recordemos, hoy Asturiano depende de sí mismo para salir de la zona roja. Acá Soiza buscándolo a Benvenuto, que no lograba conectar. Como les decía, hoy Asturiano depende de sí mismo para salir de la zona roja porque
Bueno, menos mal acá que Goitea no pudo conectar con Páez. De conseguir hoy aquí los 3 puntos, Asturiano sacó una diferencia de 2 por sobre Unión Espeleta, que perdió en el día de ayer versus Ideco 1-2. Recordemos también Don Bosco en esa zona roja más oscura de la tabla. Y Soiza, cada vez que recibe la pelota, busca esto. Un pase cruzado, alto y en diagonal hacia los jugadores en la zona más profunda de la cancha. Acá no podía Lavaqué controlar. Páez, que jugaba con Botinelli porque era alta la presión de Asturiano, que ahora se mantiene ahí con la intención de presionar. Han desestabilizado la presión y un disparo de Goitea que rebotaba en Benvenuto va a ser tiro de esquina para los de Villarreal. Acá buscaban con Goitea, llegaba Hanashiro el bloqueo. 8 minutos 13 para el final de esta primera etapa. Asturiano 3 faltas, Jorge Newbery, que ha cometido tan solo una. Y esperan todavía jugadores en el banco de Asturiano que no han ingresado en la rotación. Lo veo a Gómezares, lo veo a Cantarela. Acá buscaba Álvarez el disparo, bloqueaba a Hanashiro. Levanta su mano derecha a Lavaqué en señal de la identificación de la marca para que sus compañeros puedan acomodarse según lo que él hace. Esta mano derecha más para identificar que va a marcar a quién va a ser el lateral ahí, el número 7. Y acá, atento Lavaqué, que corta ese pase, reinicia para Hanashiro y ahora paciencia, Asturiano en la posesión. Lo que les decía, Newbery esperando en mitad de cancha los movimientos de Asturiano y ante los viajes comienza a subir la presión. Acá Lavaqué haciéndose fuerte, poniendo la pelota abajo de su suela, un contacto, 2 contactos y reinicia con Benvenuto. Fimara, que trata de sacarse encima a Páez, ingresa y va a encontrar pase de seguridad con Hanashiro, que comienza a caminar la cancha, ingresa y le cede la pelota a Benvenuto, que con un control orientado va a intentar el disparo, jura que la pelota toca en Goitea, hablan entre los jueces, tiro de esquina entonces para Asturiano. Perfecto, tiro de esquina. Esperaba Benvenuto la decisión de entre los árbitros que se hablaban por intercomunicador. Va a ser tiro de esquina. Efectivamente, la pelota tocaba en Goitea. El disparo de Benvenuto. Y la reunión de consorcio de siempre, antes de cualquier pelota parada. Acá lo buscaban lejos a Lavaqué. La pelota se perdía alta por la banda opuesta a la que Hanashiro estaba haciendo ese tiro de esquina. Y ahora Newbery ya con la posesión. Portela jugándola para Botinelli. Y Asturiano ahora una vez más esperando en mitad de cancha. Y estos son los pases a los que tiene que estar atento Asturiano. Encuentra en cortada Newbery a sus jugadores. Acá Hanashiro haciendo el esfuerzo. El arco sin defensa. Buena entre Benvenuto y Suárez. Bueno, se la jugó Hanashiro poniendo el cuerpo. Se la jugó Suárez saliendo a buscar. Acá Lavaqué de cabeza. Reinicia la pelota. Se la queda Newbery. Portela y la pelota. Ahora se van a acomodar las posiciones. Una vez más, estos pases en cortada que les digo que desestiman la defensa de Asturiano. Y Fiumara, que lo desestabilizaba a Filippi. Asturiano llega a su cuarta falta. El juez que indica que es a la orden, porque pedía la distancia a Filippi, así que todo el tiempo del mundo para el juez para contar los pasos de la barrera, para Suárez para acomodarla, para defender Lavaqué, Verdún, Benvenuto y Lencinas, pero hay minuto pedido por parte de Jorge Newbery.
Bueno, vuelven los equipos al campo de juego. Hay gol de Platense, victoria parcial 1-0 versus Estrella de Boedo. Como les decimos, igual Asturiano depende de sí mismo para salir momentáneamente de la zona de descenso, pero una victoria que no ayuda a esta de Platense, que viene de vencer la semana pasada a Nueva Estrella en cancha de Nueva Estrella. Y veremos qué es lo que ha trabajado en este minuto el equipo de Jorge Newbery. Atento ahí Verdún para cortar esa búsqueda a la zona del eje donde más daño hace la pelota. Acá Portela. Benvenuto que mira la pelota. Siempre Portela. Portela que ingresa y juega para Filippi. Filippi ante Lavaque. Lavaque que gana la posición. Benvenuto que intenta cortar. Portela todavía de Newbery la pelota. Juega para Migliorisi. Tocaba en último él la pelota por el esfuerzo de Mati Lencinas y ahora vuelven a ingresar Hanashiro, todavía Benvenuto y todavía Lavaque y Fimara, de ese cambio de jugadores que hizo Valvidares para defender la pelota parada. Acá Benvenuto no lograba conectar con Lavaque, pero era porque tocaba en Migliorisi la pelota. 6:25 para el final. Y Benvenuto para jugar ese lateral. Fimara, Hanashiro que recibe y va a ser la balanza de siempre. Estudiadísima la tiene Hanashiro, que ingresa, va a buscar disparo, lo desacomoda banda atrás. Benvenuto buscaba el disparo. Y lo que les menciono siempre, cada vez que la hace y se las canté, antes de que la haga, Hanashiro ingresa, da 2 pasitos con la zurda, a pierna cambiada, salta, balanza para salir para afuera. Ganaba la segunda para Jorge Newbery. Y rápidamente Benvenuto pedía la zona en donde acomodar la pelota. Bueno, veremos ahora cómo trabaja Asturiano esta y una nueva reunión de consorcio. Bueno, Hanashiro y Fimara. Yo hago silencio porque trato de escuchar lo que dicen. Hanashiro que pasa por encima de la pelota. Fimara que juega para Lavaque. Lavaque que reinicia con Fimara, buscaba el disparo. La agarraba muy abajo, se le iba muy alta a esa pelota del arco defendido por Botinelli. También estaba atento el jugador de Newbery para saltar rápido, leyendo que la pelota iba a rebotar en Lavaque. Portela y la pelota empieza a moverla Newbery. Nieri que intentaba con Migliorisi. Y una posición que le ha durado poco, una vez más, a Newbery. El árbitro que advierte a Benvenuto. Y un nuevo cambio de cuarteto para Asturiano. Vuelven a ingresar Verdún, Vega, Galdelli y todavía Lavaque. Acá Galdelli intentando llegar a la línea de fondo. La pelota tocaba último en Filippi, iba a ser para Asturiano. El lateral juraba, el 10 de Newbery, que tocaba última la pelota en Galdelli, que ahora pide la distancia. Se la pisa a Verdún, que busca disparo al segundo palo. No lograba Lavaque, que va a dejar su posición para cederle al Colo Ramiro Gómez Ares, recién ingresado ahora en el partido. Una de las piezas que no hayan ingresado que me faltaba. Y ahora Valvidares sorprendiendo y haciendo algo de lo que hacen la mayoría de los equipos, que es dejar piernas frescas. Bueno, ahora Gómez Ares ingresado en el partido a falta de 5 minutos para el final del primer tiempo y todavía hay piernas frescas en Cantarela y en Constantino. Así que puede y cuenta con esos recursos Asturiano para manejar la frescura de las piernas en lo que va a ir restando del partido. Valvidares sabe y piensa en cada uno de los detalles para tratar de encontrar esa victoria que tanto necesita Asturiano para conseguir un poco de aire y tratar de mirar con un poquito menos de miedo esa
esa zona de abajo de la tabla acá. Va a haber tiro de esquina para Newbery y prepara el famoso trencito ahí entre Portela, Migliorisi y Ñeri. Migliorisi que con el control orientado buscaba el disparo del segundo palo. Estaba atento Suárez para el quite de esa pelota. Fue buena esta de Jorge Newbery porque Migliorisi habilitaba solo a Portela. Pero ahora ya la posesión para Asturiano, Galdelli para Suárez. Suárez que le pifia esa pelota. Ahora Galdelli atento para defenderla. Verdún que se va a hacer fuerte, cae al piso, va a ser córner para Newbery. Va a haber amarilla para Verdún por no dejar jugar el tiro de esquina. Bueno, se intentaba parar Verdún. Estas que a veces son y a veces no son amarillas. ¿Vieron las de tener que jugar rápido el lateral? Bueno, en esta sí. Era amarilla para Verdún que no dejaba al jugador de Newbery apurar ese tiro de esquina. Y es falta indirecta ahora, ya no es tiro de esquina. Pero es ahí del mismo lugar, así que cuenta de la misma manera. Ñeri para encargarse de la pelota parada. Reinicia para Migliorisi. Migliorisi que buscaba en el eje a Portela. Portela hacía lo propio con Ñeri. Ñeri no podía quedarse con esa pelota. Va a ser salida para Asturiano en los pies de Verdún. 4:46 para el final de esta primera etapa. Y la pelota rápidamente le llega a Galdelli, que no puede hacer un buen control. Busca directo a Gómez Ares, que no puede poner la pelota bajo su suela. Y rápidamente Newbery reinicia la posición de Portela para Ñeri. Ñeri una vez más reinicia con Portela y de Portela para Filippi. Galdelli juraba que esa pelota había salido, quizá no toda, el 40/20, claro. Si no, hubiese sido lateral para Asturiano. La posesión todavía para Newbery. Migliorisi reiniciando con Filippi. Filippi para Portela. Portela para Filippi una vez más, que va a reiniciar con Portela y Portela va a dar aire con Ñeri. Ñeri gira la pelota para Migliorisi. Migliorisi para Portela. Asturiano esperando en la mitad de cancha. Larga ahora está la posesión de Newbery y Asturiano que empieza a dar el paso adelante. Filippi para Migliorisi que ingresa, va a buscar a Filippi que gira para afuera, intenta de zurda. Buena la respuesta de Suárez. Pero fue buena esta, la posesión de Newbery. Y traigo información fresca ahora. Hay empate de Estrella de Boedo en cancha de Platense. 1-1 entre Boedo y Platense. Que debe faltar también el mismo tiempo más o menos que acá porque han empezado los dos partidos estipuladamente a las 8 de la noche. Después que hayan empezado o no a esa hora, sabemos que pueden retrasarse los inicios del encuentro. Acá Portela jugando para Ñeri. Ñeri para Portela, la mueve Newbery y ahora Asturiano replegado a defender, meramente defender. Filippi intentando y conectando con Migliorisi. Caía sin falta el jugador de Nueva Estrella. Va a hacer salida para Asturiano rápidamente. Suárez que la agarra, va a querer buscar directo al Encinas, pero la baja para Galdelli. Y Dito jugando para Fon. Y Fon una vez más para Gómez Ares. Y Gómez Ares que va a tratar de girarse, hace fuerte poniendo el cuerpo sobre Migliorisi. Se le pierde lejos esa pelota, ahora le dura poco a Asturiano la posesión. El mejor pasaje de Newbery en lo que va al partido. Filippi ingresando, va a intentar buscar el disparo, no porque estaba atento Galdelli también en la cobertura. Acá Filippi una vez más encuentra a Ñeri y lo vengo anticipando. Asturiano tiene que tener mucho cuidado con los pases entre líneas que busca y encuentra Newbery porque probablemente, o probablemente no, son los que están generando más peligro en la defensa, sin embargo, sólida que está planteando Asturiano detrás de mitad de cancha. Acá Galdelli se la baja, le encina a buscar ¡gol! 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 ¡Gol, Encina, gol! Se la pisaba Galdelli a Encinas, que buscaba arco, la pelota se desvía del jugador de Newbery, le entra el primer palo a Botinelli, es el 1-0 para Asturiano. A falta de 2:54 para el final del primer tiempo. Un poquito de fortuna teníamos que tener. Un poco de fortuna tenía que haber. Y llega el gol para Asturiano a falta de 2:54 para el final. Y esa es la que busca siempre
la pisadita en el lateral para buscar arco y algún desvío, como vino ahora, la pelota se le pianta por un desvío a Botinelli en el primer palo y Asturiano, que lo había anticipado, no estaba en el mejor pasaje del partido. Bueno, este es el deporte que tanto nos gusta y que tiene estas cosas. Estaba mejor Newbery en el partido. ¿Cuántas veces nos ha tocado estar mejor a nosotros? Y Asturiano encuentra el gol. Y por favor, que nos dure. Gutiérrez para Páez. Páez con Álvarez, la mueve Newbery y ahora Asturiano a defender más que nunca estos últimos minutos de la primera etapa. Acá atento Hanashiro para evitar que Páez encuentre a su compañero. Igual Botinelli ya la embolsaba y se la bajaba a Gutiérrez. De Gutiérrez para Álvarez, Álvarez para Páez. Acá estaba atento Suárez al piso para quedarse con esa pelota en dos tiempos. Juega para Hanashiro, la deja dentro del 40/20. Intentaba la suela Tato. No lograba conectar con ningún jugador asturiano. Ahora quedó mal parado. Pero se la encontraba Fiumara esa pelota. La despejaba de cabeza. Minuto 55 para el final de esta primera etapa. Y Páez que la acomoda y la va a dejar. Sí, la dejaba para Álvarez. Álvarez una vez más para Páez. La pelota se la encuentra Suárez, que ya saca la contra con Lavaqué. Lavaqué a línea de fondo. Le pone medio Hanashiro. Rápidamente sacaba Suárez la contra. Lavaqué, que esta vez el control no se le fue largo. La ponía el segundo palo para Hanashiro, que llegaba. Es el 2-0 de Asturiano. A falta de 1:45 para el final. Y lo había anticipado antes. Era el mejor momento de Newbery en el partido. Asturiano se encuentra con 2 goles fundamentales para el desarrollo de este primer tiempo. Y esperemos que sea así, por favor. Que termine ahora, ya el primer tiempo, por favor. Newbery la pelota, Asturiano sin falta tampoco, por favor, que son 2 para la sexta y que no venga por eso el descuento de Newbery. Páez y la pelota, atento, Lavaqué. El árbitro que va a parar el encuentro va a hablar con alguien. Llama a Fiumara y a Goitea. Me dan respiro también. Y ahora Páez para reiniciar el tablero. Páez para Gutiérrez, minuto 26 para el final de esta primera etapa. Álvarez encuentra salteo para Páez. Atento Hanashiro. Páez que juega sobre la banda, ingresa y encuentra pase con Gutiérrez. Gutiérrez para Páez. Páez que un mal control, de espalda sin falta Hanashiro, por favor. Fiumara llegaba a la doble marca. Álvarez. Goitea de cerca Benvenuto. Goitea que va a ingresar, busca disparo, no. Intentaba con Páez, no lo lograba encontrar y hay minuto pedido por parte de Asturiano. Bueno, vuelven los equipos al campo de juego. Alvidares que a falta de un minuto para el final hace uso de su minuto y nunca tan bien pedido este minuto. Un momento para darle tranquilidad al encuentro. Asturiano que después de estos 2 goles rápidos que se ha encontrado tiene que calmarse. Y eso es lo que buscó Alvidares con este minuto. Acá iban al aire Botinelli y Lencinas. Se lo nota golpeado a Newbery en este minuto que le resta, porque claro, como mencionábamos, estaba en el mejor
momento del partido y se ha encontrado con 2 goles en contra. Y como les mencionaba, entonces Asturiano ahora tiene que tener tranquilidad para cerrar este primer tiempo. La pelota que le va a llegar a Botinelli, presionaba a Lencinas, ahora ojo porque quedó mal parado Asturiano, rápidamente vuelve Mati. Y la posesión de Newbery a falta de 30 segundos para el final. Hanashiro atento, llegaba fuerte sobre la marca de Boquete. El número 3 de Newbery recién ingresado en el encuentro. Ahora Páez jugando para Boquete. Boquete con Gutiérrez y hasta ahí Lencinas marcando la altura. Gutiérrez que ingresa, juega con Páez. Páez para Boquete, intentaba contra Hanashiro. La pelota se la encuentra a Suárez, pero tranquilo. Va a buscar directo a Benvenuto, que lo tratan de desestabilizar. Benvenuto que recibe, tiene un sombrerito, busca el disparo. Bueno, ya se hacía esta. Era para cerrar el estadio y una vez más, un buen saque de Santi Suárez, que sí, me olvidé de decirlo, fue clave en el segundo gol de Asturiano. Agarrar rápido la pelota, buscar rápido el saque, lo habilitaba a Lavaque y al segundo palo llegaba solo Hanashiro. Acá una vez más habilitaba a Benvenuto, que después hizo un control hermoso y más hermoso después el sombrerito para sacarse a su defensa de encima. Segundo para el final, eso es lo que le decían a Tincho Soiza y al final de este primer tiempo nosotros nos reencontraremos para la segunda mitad. Somos una empresa familiar creada en el año 2020. Meterse en el mundo EPS fue una aventura. Elegimos este material ya que es versátil e innovador. En poco tiempo crecimos muchísimo, siempre priorizando la calidad del producto y la atención al cliente. Empezamos con el pantógrafo y al día de hoy ya triplicamos la maquinaria, pudiendo así cumplir con la necesidad de cada cliente. Hoy estamos orgullosos de nuestra producción, del recorrido y del volumen de ventas. En Italia EPS nuestro objetivo es seguir creciendo. Trabajamos día a día para brindar soluciones prácticas, fáciles y al alcance.
Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but I was exposed to fear. Somos una empresa familiar creada en el año 2020. Meterse en el mundo EPS fue una aventura. Elegimos este material ya que es versátil e innovador. En poco tiempo crecimos muchísimo, siempre priorizando la calidad del producto y la atención al cliente. Empezamos con el pantógrafo y al día de hoy ya triplicamos la maquinaria, pudiendo así cumplir con la necesidad de cada cliente. Hoy estamos orgullosos de nuestra producción, del recorrido y del volumen de ventas. En Italia EPS nuestro objetivo es seguir creciendo. Trabajamos día a día para brindar soluciones prácticas, fáciles y al alcance.
Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took a red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? Somos una empresa familiar creada en el año 2020. Meterse en el mundo EPS fue una aventura. Elegimos este material ya que es versátil e innovador. En poco tiempo crecimos muchísimo, siempre priorizando la calidad del producto y la atención al cliente. Empezamos con el pantógrafo y al día de hoy ya triplicamos la maquinaria, pudiendo así cumplir con la necesidad de cada cliente. Hoy estamos orgullosos de nuestra producción, del recorrido y del volumen de ventas. En Italia EPS nuestro objetivo es seguir creciendo. Trabajamos día a día para brindar soluciones prácticas, fáciles y al alcance.
Bueno, vuelven los equipos. Está ya todo listo para este segundo tiempo. Asturiano con Benvenuto, Hanashiro, Lavaqué y Zoiza debería estar ahí por algún lado. En Newbery, Migliorisi, Portela, Nieri y Filippi. Nos está faltando Tincho Zoiza, que debe haber quedado en el baño o algo por el estilo. Ahí vino, ya está. Bueno, todo listo. Entonces, hay inicio de esta segunda etapa. Es victoria parcial de Asturiano 2-0 sobre Jorge Newbery. Ha iniciado también el segundo tiempo en cancha de Platense. Estrella de Boedo 1, Platense 1. El empate parcial para los de Saavedra. Acá Suárez buscando directo a Lavaqué, que de pecho reinicia para Benvenuto. Y Zoiza ya para reiniciar encuentra salteo con Hanashiro, que recibe, ingresa y vuelve a jugar una vez más para Tincho, que la gira y juega para Mati. Atento, está Portela para evitar el pase, ya la posición para Newbery. Nieri para Portela, Portela que ingresa, encuentra salteo con Filippi. Ahora sí pasa la pelota por Nieri, el capitán de Nueva Estrella, jugando para Migliorisi. Una vez para Nieri. La mueven los de Villarreal. Espera Asturiano en mitad de cancha. Migliorisi. Filippi va a buscar el disparo. Bloquea a Zoiza. La pelota le queda a Hanashiro. Va a intentar sacar la contra. Filippi de cerca. Le ponen el cuerpo de atrás. Troca último en el jugador de Jorge Newbery. Va a ser lateral para Asturiano. En este tiempo tengo que cuidar mi garganta, porque resta todo este segundo tiempo y después, para la gente que está prendida a la transmisión, tenemos también el duelo de la reserva, así que me resta muchísimo relato por delante. Veremos en qué condiciones llego al final de la reserva, pero nada, acá vamos a estar transmitiendo después el encuentro de la tercera división. Apenas finalice este encuentro, el plato fuerte de la jornada, el duelo clave que momentáneamente gana Asturiano. Acá Nieri llegaba, le cruzaba bien el cuerpo a Hanashiro sin falta, se dejaba caer el capitán de Jorge Newbery. Santi Suárez que canta la 1 y ya la baja para Hanashiro. Hanashiro para Benvenuto directo para Lavaqué, se la bajan a Hanashiro. La pelota al palo, Tincho Zoiza controla, no buscó el disparo de primera, qué lástima esta, por favor. No se le dio en esta a Hanashiro, que hizo todo bien, esperando ver para qué lado se tiraba el arquero, la cruzó de palo, pegaba. En el segundo palo hay una falta que sumaron por ahí para Newbery, una lástima esta, la de Hanashiro, la había hecho muy bien Asturiano en la salida. Y ahora quedó Filippi solo, le llega a Hanashiro. Filippi no, disculpen, Migliorisi. Y no tuvimos suerte en esta, la pelota en el palo de Hanashiro, una lástima esta para Tato, que se ríe yéndose al banco, por favor. Ahora Filippi, el encargado de jugar ese lateral, para Portela, que intentaba el disparo, fue mal el control, la pelota adentro para Migliorisi. Atento Suárez, va a buscar directo a Lavaqué. Manu que llega a línea de fondo, de cabeza, trata de bajarla. Después resbalaba, yo ya tenía miedo, dije, se va a dar la cabeza. Y ya Botinelli bajándosela a Portela, de Portela para Nieri. La mueve Newbery, ahora Asturiano esperando una vez más acá en mitad de cancha. La pelota tocaba Lavaqué, Zoiza buscándolo directo al sureño que... Ay Dios, yo me quedé porque dije se rompió algo. No, por favor. Portela, buena la respuesta de Suárez, Benvenuto y la pelota, solo Zoiza por el otro lado, amaga el pase, vaya a la línea de fondo Benvenuto, busca disparo, buena respuesta de Botinelli, pero bien Asturiano, bien Asturiano en este inicio de la segunda parte y las contras clave de Asturiano pasan en el nacimiento por las manos de nuestro arquero hoy Santi Suárez. Hay frío en el tobillo derecho para Hanashiro. Zoiza buscando en el fondo a Fiumara, que busca el disparo. No la podía agarrar bien acá Fede.
Y ahora Toto Constantino y Fede Fimara ingresaron para acompañar todavía a Soiza y Benvenuto. Acá Filippi jugando con Portela. Una vez más para Filippi. La mueve Newbery. Asturiano ahora haciéndose fuerte en su propio campo. Usando de ventaja los 2 goles que tiene a su favor. Acá Benvenuto jugando para Soiza. Soiza que recibe y solo va a poder girar. Va a buscar de zurda al segundo palo. No llegaba Toto. Eso le reclama Benvenuto. Y ahora saca la contra Botinelli. La pelota se pierde por línea lateral del 40-20. No lo voy a decir. No lo voy a decir. Fimara jugando para Benvenuto y Benvenuto para Soiza. No se iba a esa pelota. Dicen que sí los árbitros. Va a ser Álvarez el encargado de reiniciar. Y que el tablero cuente. Jugando para Páez. Gutiérrez, perdón. Páez es el 15. Acá Gutiérrez. El 8. Franco, recién ingresado en el partido. Lo que les digo, las piernas frescas que muchos de los equipos de la B hacen dejar piezas en el banco. Acá Fimara de atrás. La pelota le queda a Soiza. Soiza juega para Fimara. Fimara de derecha. Buena respuesta de Botinelli. Y bien, los jugadores de Asturiano estando atentos para cortar y salir para adelante. Acá Fimara intentaba con la menos hábil, claro, pero igual intentaba. Se la juega a Soiza. Soiza de nuevo para Fimara. Sin peligro esta para el arco defendido por Botinelli, que ya saca la contra con Boquete. Boquete que no podía de primera encontrar el disparo. Y ya la posesión para Asturiano. De Soiza para Fimara y de Fimara para Benvenuto. Una vez más para Soiza que va a buscar directo, pero era buena la presión de Boquete. Ahora ingresó Lencinas. Espera su lugar Galdelli. Acá Soiza buscando a la banda y le dice no por la banda, cruzado, porque claro, los jugadores de Newbery cierran la banda, entonces Soiza quiere eso para Lencinas. Que el pase sea en cortada para poder desestimar esa defensa sobre la banda de los jugadores de Newbery. Acá no era buena la salida, pero queda en manos de Santi Suárez esa pelota y ya la baja para Tincho Soiza. Soiza para Dito Galdelli, que ingresa y juega con Bembe. Bembe siente la presión de Nueva Estrella y decide despejar lejos el peligro. Y ahora Newbery una vez más con la pelota. Ya han pasado 4:30, casi 5 minutos del inicio de esta segunda etapa. Ambos equipos tratando de encontrar su mejor versión en lo que proponen. Acá Newbery manejando largas las posiciones ante un asturiano defendiendo en su propio campo, tratando de encontrar los pases en cortada y entre líneas que logren desestimar la defensa de asturiano. Acá le van a sumar la segunda a Jorge Newbery, le cargaban sobre la espalda a Alfonso Vega. Era de Boquete la falta sobre Vega. 15:09, todavía muchísimo tiempo le resta al encuentro. Galdelli para Verdún, Verdún directo para Lencinas que recibe, se hace fuerte, un control, 2 controles y reinicia. Perfecto lo de Lencinas, ya para Vega. Y Vega una vez más para Verdún, que juega con Santi Suárez. Santi Suárez que recibe, busca directo a Lencinas, la pelota al córner donde tiene que ir. Y eso le dice Lucho, ahí. Pero claro, quedaba lejos Lencinas, que había ingresado para jugar en la reestructuración. Ahora una vez más la posesión para el Newbery y marcando la altura Lencinas de la defensa de Asturiano ante un Gutiérrez que empieza a caminar y hunde la defensa. Acá saltaba a Verdún, quedó ahora lejos de la defensa de Asturiano. Boquete y la pelota que ingresa a buscar disparo, menos mal que se le ensuciaba esa pelota, le van a llegar de atrás a Verdún. Suma su tercer falta a Jorge Newbery y es amarilla esta, claro, porque de atrás a Verdún y un Jorge Newbery que se ha cargado rápidamente de faltas en este inicio de la segunda mitad.
Fiumara pasando por arriba de la pelota, se la deja a Benvenuto, que busca disparo, alguna pelota que desvíe. Canta de 4 Álvarez. Y acá ingresa Boquete para recibir la pelota. Tratando de girar, se le mete abajo Vega. Boquete que ingresa, encuentra el salteo con Migliorisi. Migliorisi que va a reiniciar con Gutiérrez. Gutiérrez una vez más para Migliorisi. No, perdón, Migliorisi no, es el 8 Franco. Migliorisi esperando en el banco de suplentes. Acá el 7 Álvarez, que ingresa y va a encontrar una vez más a Gutiérrez. Hunde Asturiano la defensa. Gutiérrez que va a intentar el disparo. Y no fue ni pase ni disparo. Tampoco voy a decir lo que quería decir. Acá Lencinas intentando bajar esa pelota, no llegaba a nadie por el segundo palo. Y ya rápido la posesión de Newbery. Franco buscando a Boquete, empieza a apretar el acelerador el conjunto de Villarreal. Gutiérrez y la pelota jugando con Franco. Franco una vez más para Gutiérrez, que tiene ganas de sacarse encima a Vega y buscar el disparo. Atento, Vega puntea. Y ahora va a tratar de ganar con el cuerpo la posesión. No lo lograba, pero bien. Acá la del Fideo Alfonso Vega, que identificaba eso, el objetivo de Gutiérrez y toda la experiencia a nivel defensivo de un experimentado, un largo experimentado acá una vez más al piso ganando. Vega haciendo todo el esfuerzo hoy acá. Álvarez con la pelota, encontrándolo a Gutiérrez. Una nueva posesión larga esta de Newbery, tratando de dañar a Asturiano. Boquete, el que va a proponer el mano a mano. Es zurdo, le dice Vega, es zurdo. Y lo ayuda a Verduna. La defensa acá. Gutiérrez no lograba conectar con Álvarez, que ingresaba para hacerle la solapa por atrás para recibir la suela. Había desatención. Acá Portela que la recuperaba. Está adentro, dice el Colo. Y va a ser el lateral para Newbery. Portela jugando ahora sí para Filippi. Filippi que llegaba a línea de fondo. Entre Benvenuto y Hanashiro lo acompañaban. Y Asturiano tiene que estar tranquilo cuando recupera la pelota. Y no tratar de apurar tanto. Acá Zoiza buscando en la banda a Lavaqué. Atrás intentaba, la pelota le queda a Benvenuto. Benvenuto que toda la paciencia para reiniciar con Tincho. Tincho lo buscaba al sureño Lavaqué. Lo felicita el sureño por el intento de búsqueda, claro. Esos pases altos y encortadas son la única manera que tienen los pivots, como lo ven, de que la pelota le llegue. Acá Lavaqué con el pecho, juega para Hanashiro. Hanashiro intentaba el segundo palo, recupera la pelota, pisa de atrás, ensucia la jugada. Ahora quedó mal parado Asturiano, se cae Filippi también, que encuentra a Portela. Portela va a buscar disparo. Volaba a Suárez para la foto, pero fue clara esta también de Asturiano, que encontró la pelota cerca del arco de Botinelli. Una lástima, no pudo finalizar. Suárez ya bajándosela a Zoiza, que ingresa y la pisa para Benvenuto. Y Benvenuto directo buscándolo a Hanashiro. Hanashiro de cabeza para Lavaqué. Estaba atento Ñeri, le cantaba solo desde el banco Valvidares para que reciba esa pelota, pero claro, le pasaba en altura para mí más que en el apuro de jugar. Acá intentaba de puntín Migliorisi, tocaba en Benvenuto y la pelota no fue adentro. Menos mal, no fue adentro. Por suerte no desvió para ese lado. Hay tiro de esquina para Newbery. Diestro juega, canta Lavaqué. La pelota le queda a Ñeri, bloquea Lavaqué. El disparo la había agarrado bien con todos los cordones el capitán de Jorge Newbery. A la cancha el Colo Gomezares. Ñeri jugando para Portela, de Portela para Filippi y de Filippi para Migliorisi, que la pisa, atento en Benvenuto y reinicia para Portela. Portela la gira rápido para Ñeri, que busca en cortada. Esto es lo que les menciono desde el primer tiempo, los pases que lastiman a Asturiano. Suárez buena la respuesta, Zoiza al piso, Hanashiro poniendo el cuerpo, se ensucia, Gomezares que la recupera, le van a poner el cuerpo, se hace fuerte Gomezares, Hanashiro para Benvenuto, Benvenuto hasta línea de fondo, Benvenuto. La agarra muy abajo esa pelota nuestro capitán, pero bien. Asturiano haciendo el esfuerzo defensivo, poniendo el cuerpo y tratando de evitar la falta ahí en la zona
en la que un tiro libre es una jugada de finalización para el equipo rival. Ahora una nueva posición de Newbery y Asturiano bajando una vez más sus líneas. Filippi intentaba con Páez, atento Zoiza porque la pelota le llegaba a Migliorisi. Acá una vez más Migliorisi la pelota, atento hoy Zoiza una vez más con la cinta de capitán, detalle que se me pasó mencionar. Acá recibía Migliorisi, atento Gómez Ares, una nueva falta de Jorge Newbery, llega a su cuarta en 10 minutos 41. Y Gómez Ares siendo inteligente, poniendo el cuerpo, sintiendo el contacto de atrás, dejándose caer. De manual, la cuarta falta para Newbery, que le resta todavía la mitad de esta segunda mitad del encuentro, entonces tendrá que tener cuidado con este condimento. Acá Verdún jugando para Vega, Vega que se saca de encima a dos jugadores y va a reiniciar. Le ponían los brazos ahí a Gómez Ares, Verdún buscándolo al Colo, el Colo que recibe, engancha, va a buscar disparo, le tocan de atrás, gana la falta, pone el cuerpo, la recupera una vez más, va a intentar ya la línea del fondo, pone el cuerpo, bueno, todo el esfuerzo del Colo Gómez Ares para intentar llegar con la pelota a cualquier lado. Acá Suárez llegaba porque la pelota le caía a Filippi, bueno, un pasaje del partido en el que hay que poner todo lo que hay que poner. Migliorisi, que le pone el pecho a la situación, baja la pelota, propone el mano a mano, Vega una vez más evitando. Una vez más, ahora Lencinas atento para cortar esa pelota, busca a Verdún de puntín. Esa pelota, un cohete, buscaba el ángulo izquierdo del primer palo defendido por Botinelli. Y la pelota al córner, bueno. Se prepara Páez en Newbery con la camiseta de arquero jugador para intentar buscar un gol que lo deje con tiempo para tener menos diferencia en el marcador. Aquí ya lo vemos, a Botinelli que abandona la posición. Galdelli que se deja caer. Y otra de manual de Galdelli que ve que ingresa al 5-4. Y se deja caer para que haya cambio. Ingresó en su lugar Canalliro, Suárez que habla con los jueces, la camiseta no es igual, bueno, supuestamente según el reglamento tiene que ser del mismo color la camiseta del arquero que la del arquero jugador. Acá Páez con camiseta roja, Botinelli con camiseta celeste, Canalliro con todo, llegando con la pelota que caía sobre Filippi y el bien, ya no tímido de la tribuna de Asturiano bajando, se gana la amarilla Canalliro ahí por el forcejeo ante Filippi, pero igual se ganan los aplausos de toda la tribuna porque llegó rápido y fuerte. Y se suma entonces Canalliro a la amarilla que ya tenía Verdún. Y ahora Asturiano tendrá que defender esta inferioridad numérica por el 5-4, el arquero jugador de Newbery. En la camiseta de Páez lo acompañan Álvarez, Portela, Migliorisi y Filippi. Acá Portela encontrándolo a Migliorisi. Una vez más para Portela, busca el disparo, la pelota que toca en Vega, va a ser tiro de esquina para Newbery. 9:30 para el final. Newbery buscando con el arquero jugador un gol que lo deje más cerca del empate y ahí volver a buscarlo por vía de la igualdad numérica. Claro, recordamos que esto es un riesgo. Acá Suárez yo creo que intentaba volar para agarrarla. No pudo, se le escapó esa pelota. Igual lo felicita la gente, va a ser tiro de esquina para Newbery, lo que les decía. Uno para cortar la diferencia y el otro buscarlo con la igualdad de condiciones, porque es un riesgo poner el 5-4. Sí te da una superioridad que te permite tener más chances, pero te deja desprevenido el arco, así que será
el riesgo que asume el director técnico de Jorge Newbery para tratar de encontrar ese gol. Acá, Portela y la pelota. Páez. Una vez más para Portela. Asturiano defendiendo bien bajo este 5-4 de Newbery. Encontraba salteo. Hanashiro una vez más atento, llegando para el bloqueo del disparo de Filippi. Tiene que estar muy atento Asturiano. Sobre todo Vega en su rol de punta, de tratar de evitar esos pases. Los salteos que son los que desestiman la rotación de la defensa. Y vemos un rombo bien plantado de Asturiano que empieza a girar cuando la pelota gira. Ven, acá llega Verdún, ahora llega Vega afuera y Verdún queda como punta de ese rombo. Filippi y la pelota buscando salteo al segundo palo. Y lo que les mencionaba, hay que estar atento con los salteos y los pases entre líneas porque son los que desestiman la presión. Es el 2-1 de Newbery a falta de 8:35. Ahora vuelve a ingresar Botinelli. Y un Newbery que buscará ahora el empate con su arquero titular en el banco. Acá Fiumara, sacándose encima a su jugador, buscando disparo. Botinelli, la baqué. Ay, Dios mío, por favor. Botinelli que la baja. Y entonces me equivoqué yo. Newbery manejará arquero-jugador para encontrar el empate. Lo vemos a Páez con la camiseta de arquero-jugador. Y todo Asturiano quiere que suba la presión. Acá Canellero que recupera, la baquea al piso, traba con dos jugadores, sigue. Todavía no puede tocarla Páez, anticipa Benvenuto. Quiere buscar el disparo, se la deja la baquea que la pincha. ¡Gol! ¡Gol! ¡Me vuelvo loco, Sureño! ¡Me vuelvo loco, Sureño! ¡Gol! ¡Gol! Anticipaba bien Benvenuto. Presionaba a Asturiano que sabía que Páez no la podía tocar. Benvenuto se la hace a la baquea, que hizo todo lo que tenía que hacer. Sangre fría del Sureño. Sí, Bomber, sí. Sí, Sureño, sí. La pincha de primera, la pelota entra, pidiendo permiso en el arco libre de Jorge Newbery. Y hay gol de Boedo también, que gana 2-1 sobre Platense. Ay, Asturiano, por favor. 8 minutos para el final. Y yo lo decía, el 5-4 tiene estas cosas y lo habremos sufrido por irlo a buscar. Pero todavía Newbery tiene mucho tiempo. Acá Páez que se le pierde la pelota. Newbery todavía tiene muchísimo tiempo. Y probablemente utilice el 5-4 para tratar de volver a meterse en partido. Acá Benvenuto para la baqué. Portela y la pelota. Fiumara que estaba atento. Se le escapa la pelota a Álvarez. Pide tranquilidad. Benvenuto, ahora es el momento de calmarse. Asturiano cuenta con faltas para cometer. Valvidares que se gana una amarilla. Estoy tratando de recordar, no sé si Verdún y Hanashiro son de los que estaban al límite por la suspensión. Eso ahora me voy a fijar. Cero faltas es lo que dice desde el banco de suplentes Gómez Ares. Acá la baqué que la bajaba. Discúlpenme, pero estoy buscando la información. Acá en minutos llega al línea de fondo, busca disparo, la pelota toca en la baqué. Y sí, Juanchi Verdún por la amarilla de este partido se perderá el próximo encuentro. Y también Hanashiro. Si ambos fueron amonestados en el día de hoy, ambos se van a perder el próximo partido por llegar a la quinta falta. Y ahora Newbery con el arquero jugador. Páez buscando disparo, bloquea, Vega al bien, que baja de la tribuna, del banco de suplentes, de todos lados donde haya algunas de las personas de nuestro público que hoy se han acercado aquí sabiendo que este era un duelo clave. Ahora Asturiano defendiendo el 5-4, Portela encontrando la Páez que va a buscar disparo, bloqueo, Vega una vez más. Les vuelvo a mencionar, Verdún y Hanashiro no podrán estar en el partido del próximo fin de semana porque ambos acumulan 5 faltas. Migliorisi buscaba, Suárez se la queda, va a intentar buscar ya si hace un gol Santi Suárez. Y Valviares que pide eso, que sus jugadores salgan a presionar porque una vez que la baje Páez no la puede recuperar. Y acá Verdún recupera y ahora tranquilidad, Verdún para Vega.
Vega va a llegar a la línea de fondo, va a intentar buscar el disparo, toca último en él. 6 minutos 24 para el final y una vez más, como Newbery deja a Páez en el arco, Asturiano tiene que hacer esto, presionar bien alto porque no se la pueden volver a dar, salvo que pase la mitad de cancha. Acá Hanashiro recuperaba, Filippi y la pelota, y ahora Asturiano decide replegarse y defender la situación del 5-4. Álvarez y la pelota, 6 minutos para el final, la ventaja de 2 goles, todavía muchísimo tiempo. Asturiano con todas las faltas a su favor para cometer. Bien, Suárez al piso, evitando que Álvarez quería pasarlo. Y hay minuto pedido por parte de Newbery. Ahí está, no se traba nada, no se traba nada. No traigamos las malas energías. Para seguir defendiendo este 5-4, Verdún amonestado, Hanashiro amonestado, Lencinas y Vega, y ambos amonestados se perderán el próximo partido por llegar a la quinta amarilla. Portela, Páez, encuentran en el eje a Álvarez, la pelota le quedaba a Hanashiro, fue al arco, pero muy alta esa pelota. Botinelli para Filippi. Filippi buscándolo a Álvarez. Lencinas cometiendo la falta, no le daban la ley de ventaja a Newbery, pero bien, esto de Lencinas. Asturiano tiene faltas para cometer y estas son el momento y las situaciones de cometerlas. Páez todavía con su camiseta de arquero jugador. 5 minutos 34 para el final. Jugando para Portela y todo el público asturiano aplaudiendo, tratando de intimidar a los jugadores de Newbery. Acá la ponían al eje, caían Verdún y Suárez, no lo tocaba ningún jugador asturiano, por lo que va a ser salida. Y hay cambio de cuarteto. En Asturiano ingresan Zoiza, Lavaque, Benvenuto y Fimara. Asturiano proponiendo el 2-2 para buscar esto, un control y rápidamente buscar el pívot. Lavaque la peina, la pelota pega en el travesaño, Dios mío. Ay, Dios mío, Migliorisi. Reiniciando con Portela. Una nueva falta para Asturiano. No hay que reclamar porque se apuran. Asturiano tiene faltas. Todavía puede seguir cometiéndolas en esta situación. Esta me pareció quizás no tan necesaria, pero no importa, se pueden seguir cometiendo. Portela para Álvarez, que pisa y comienza la transformación para Newbery. Páez, Migliorisi al segundo palo. ¡Buena de Suárez! ¡Buena respuesta de Santi Suárez! Llegaba solo Álvarez y con la caída baja rápido Santi para llegar
y achicar el arco. Se hacía enorme el chiquitín para defender el arco. Acá se caía Verdún. La pelota le llegaba una vez más a Santi Suárez. Páez y la pelota. Migliorisi fue sin falta esta. Tocaba en Lencinas. Intenta mostrarle Migliorisi. Lencinas dice, me pega a él. El árbitro que lo advierte a Migliorisi. Álvarez para el 9 de Newbery, que ya juega para Portela. Y Portela para Páez. Páez para Filippi. Filippi encuentra salteo con Portela. Portela una vez más para Páez. Asturiano tiene que tener tranquilidad. Un nuevo salteo que encuentra Newbery en el movimiento de la pelota. Páez no logra controlar bien. Llega cerca Juanchi. Por favor, ustedes dos amonestados. No. Portela busca disparo. La pelota en el palo. Bueno, una a nosotros nos tenía que ayudar. 2 palos por un lado. Los de Asturiano. El de Lavaque y el de Hanashiro. Y uno ahora por el lado de Newbery. Y claro, Newbery va a tratar de recuperar la pelota lo más rápido posible. Acá Suárez intentaba con Benvenuto, la pelota se perdía rápido porque el protagonista ahora tiene que ser Newbery intentando buscar el empate por medio del arquero jugador. Últimos 4 minutos del encuentro. Páez, Newbery planteando ahora un 2-2. Sacó, encuentra el salteo con Filippi, que ingresa. Fiumara para bloquear. Filippi una vez más, la pelota de Suárez, que va a intentar buscar disparo. Lucho. Otra pelota que iba bien direccionada, pero se pierde alta. Estoy seguro que alguna más le va a quedar a Santi Suárez. Álvarez y la pelota. Migliorisi, Páez. Un poco más desesperado ahora. Newbery tiene que estar atento de esto. Asturiano encuentran el salteo, pero no logran conectar. Tiene que estar atento a esto, Asturiano. Newbery que está empezando a perder la paciencia, pero que igual va a tener a su favor la estrategia del 5-4 y muchísimo tiempo le resta todavía. 3:31 para el final, 2 goles. Y ahora va a haber salida en Asturiano en las manos de Suárez. Santi buscando directo a Lavaque, que recibe, se hace fuerte, Tenela, le dice Valvidares, y Suárez que la tiene. Perdón, Suárez, Lavaque que la tiene y se la pisa a Benvenuto, y Benvenuto que se hace fuerte y la tiene, tratando de hacer correr el reloj Asturiano. La pelota tocaba en el jugador de Newbery y ahí, tiro de esquina para Asturiano. Portela se va a ganar una amarilla, algo habrá dicho, si eso le dice el juez por hablar. Amarilla para Portela. Bueno, se empieza a caldear el encuentro a falta de estos últimos 3:17. Ha ingresado Botinelli para defender esta pelota parada. Cuando recupere la posición Newbery, va a volver a ocupar el rol de arquero jugador Páez. Fiumara que intentaba el disparo, le van a cobrar cortina a Lavaque. Llega a su tercer falta Asturiano por esa cortina de Lavaque. Recordemos que para que la cortina no sea falta no pueden estar los dos pies firmes sobre el piso. O sea, uno tiene que estar cambiando de dirección y el otro tiene que estar fijo. Filippi, travesaño, ahora se igualan, 2 por lado, los palos, por favor. Portela. Filippi, Portela busca disparo, bloquea a Verdún. Filippi bloquea a Verdún, Suárez se le mete. Ay, Dios mío. Bloqueado a Verdún, la pelota se le mete a Suárez que se dejaba caer. Ahora el gol es de un gol de ventaja el que separa a Newbery del empate, 2 minutos 56 y hay minuto pedido por parte de Asturiano.
Bueno, vuelven los equipos al campo de juego. 3-2 gana Estrella de Boedo su encuentro de visitante en Platense. Ahora entiendo que, bueno, Páez sigue parado con la camiseta de arquero jugador al lado del banco, así que acá Botinelli abandona su posición. Presiona a Asturiano porque no lo pueden hacer jugar, pero con tranquilidad, por favor, para no quedar mal parado. Ahora tiene que reestructurar rápido y a sufrir. Nos toca sufrir. Filippi adentro. Buena respuesta de Zoiza. Filippi despeja Fiumara. Hace mucho no lo decía, pero me toca sufrir. Hoy me toca sufrir. 2 minutos 30 para el final. Un gol separa a Asturiano de esta victoria parcial sobre Jorge Newbery, que sigue usando el arquero jugador. Hanashiro que bloquea, busca el disparo, la pelota le queda a Vega, no la puede controlar al cuerpo. Luchaba Páez y le dejaba la pelota a Portela. Portela para Páez, 2 minutos 10. Filippi encuentra el salteo, Portela va a buscar disparo, se la ponen adentro. Hanashiro. ¡Ay, Dios mío! Ahí la recupera Vega. Vega que no encuentra ningún pase, va a tratar de girar, llegar a la línea de fondo. Páez que le cruza el cuerpo. Intentaba dejarla adentro. Vega. Ay, ¿por qué? Bueno. Newbery va a intentar moverla. Hanashiro gana rápido la posición. Minuto 48 para el final. Vega que recibe. La pelota se la encuentra a Filippi. Ahora sí abandona Botinelli su posición. Va a venir con arquero jugador Newbery. Va a buscar disparo Filippi. Bloquea a Lencinas. Minuto 38 para el final. El Colo que habla con Tincho Zoiza. Voy a escupir el corazón en cualquier momento. Minuto 38 para el final. Newbery, arquero jugador. Portela, Páez con la camiseta de arquero jugador. Asturiano defendiendo con Vega, Verdún, Lencinas y Hanashiro. Páez la deja para Filippi. Bloquea a Hanashiro. Yo necesito que nos quede una más como la de Hanashiro recién. Portela para Álvarez. Álvarez para Portela. Asturiano defendiendo bien metido. Filippi, ahí llega Hanashiro. Vega y la pelota. ¡Ah! No se la puede quedar bien para buscarla directo al arco. Y Páez una vez más. Minuto 16 para el final. El reloj que recién ahora, después de 2 segundos, reinicia. Filippi encuentra salteo. Verdún atento para cortar el intento. Y andando mal el tablero, este no es el momento. Esté atento ahí, Constanzo, por favor, al tablero. Portela, minuto para el final. La pelota de travesaño, Filippi, Lencinas con todo. ¡Ay, por favor! Portela que la recupera, 1 minuto para el final. Ahora son 3 los disparos en el palo y 2 los de Asturiano. 3 los de Newbery, por favor. 50 segundos para el final. Filippi busca disparo, Hanashiro bloquea. Ya no sé qué más decir, Portela. Queda muchísimo tiempo todavía y es un gol. Páez encuentra salteo con Álvarez. Bien, Lencinas al piso. Va a ser para Asturiano el lateral. Vuelve a ingresar Botinelli en el arco de Jorge Newbery. Y Asturiano que con esta tiene que tratar de hacer que el tiempo corra lo máximo posible. Lencinas que la juega para Vega. Recupera Álvarez. Hay falta para cometer. Eso es lo que hace Vega. Llega a su cuarta falta Asturiano. Esta sí es la falta inteligente que hay que cometer. Bien lo de Vega que indica hasta en dónde fue la falta. 35 segundos para el final. Portela y la pelota. Jugando para Páez. Páez una vez más para Portela. Portela para Filippi que busca disparo. Hanashiro bloquea una vez más. Pone el cuerpo y va a tratar de hacer que corra lo máximo que pueda al tiempo. No le cometen falta. La pelota le queda a Páez. La pone adentro. Suárez que la agarra. Va a intentar buscar Santi. Pero Portela estaba atento. 15 segundos para el final. Portela y la pelota. Final electrizante aquí en Asturiano. Filippi la pone adentro. Se la recupera Lencinas. 7 segundos para el final. Valvidares que saca todo su equipo. No. Lo deja adentro. Portela y la pelota. 5 segundos. 4, 3,
2 segundos para el final. 2 segundos para el final. Va a ser saque de arco de Suárez. Y va a haber final. Qué importante esta victoria para Asturiano, por favor. Que después de tanto tiempo se reencuentra con la victoria. Después de tanto luchar y luchar al final. Final en Asturiano, victoria. Victoria por 3-2 después de tanto sufrir y sufrir. Asturiano logra una victoria clave para depender de sí mismo y mirar con un poco de menos miedo a esa zona tan difícil de la tabla. Restan 3 finales, 3 partidos clave y Asturiano encuentra la tranquilidad que necesita para depender de sí mismo. Nosotros nos despedimos y nos reencontraremos rápidamente con el encuentro de la reserva. Ay.